Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Todos alabaron, Señor, tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuentes la lengua de los niños. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Francisco Becerra Villalobos, José Chávez, las benditas almas del purgatorio, Prisca Zárate, María Felicitas Acosta Cabrera, José Vázquez Gutiérrez, Anicasio Gutiérrez, Juan Daniel Sánchez Ibarra, el Papa Francisco, Eigar Bravo, Rocío Bravo, Agustín Bravo, José Jade, Tadeo Bravo y las benditas almas del purgatorio. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud y sanación de el ministro Tony y el señor Juan Castillo. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Oramos por las intenciones que dejas en los comentarios, aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que ha resucitado para nuestra salvación, estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro le dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha rebustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que su jefe, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación, y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que le estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a cada uno que se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. A todos: qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Todos: qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, les diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Todos: qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Todos: qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables se unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos sudarios y mortal. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vení a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Yo soy en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy el Evangelio de San Lucas nos habla a nosotros de los discípulos que regresaron de Emaús y se encontraron con los apóstoles que estaban reunidos. ¿Dónde estaban reunidos los apóstoles? En Jerusalén. Recuerde que el domingo de Ramos estaban recibiendo a Jesús, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y que el día viernes lo mataron, lo crucificaron, y que estaban desconcertados, y que ellos después reconocieron a Jesús al partir el pan, y su corazón ardía cuando escuchaban cómo el Señor le hablaba de la palabra de Dios. Ustedes y yo somos discípulos a través del bautismo. San Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Cómo los discípulos reciben un mandato del Señor, o en este caso los apóstoles reciben un mandato del Señor: vayan pues y hagan mis discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se van a hacer discípulos a todas las naciones? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estos discípulos les ardía el corazón a escuchar la palabra de Dios. Ustedes y yo somos discípulos de Jesús por el sacramento del bautismo. Ahora bien, a nosotros se nos pide, ¿sí?, que debemos comprender la palabra de Dios. Una pregunta para usted: ¿a usted
le arde el corazón cuando escucha la palabra de Dios? Porque el Señor nos va a preguntar, ¿qué es lo que ustedes conversan por el camino? Los discípulos deben conversar de la palabra de Dios. Y mire, cuando reconocieron a Jesús en la Eucaristía y en la palabra, dice el Evangelio, estos dos discípulos regresaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Entonces, los apóstoles ya han vivido todo lo que nosotros recordamos en Semana Santa y están todavía reunidos, están con temor. Incluso Pedro dijo que iba a dar la vida por el Señor. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ahora tienen miedo, pero el Señor les va a dar una fuerza especial. Esa fuerza la van a adquirir a través del Espíritu Santo. Y escuchen bien, dice la palabra de Dios, estaban reunidos los apóstoles y les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Es decir, ellos le echaron el cuento, mire, nos encontramos al Señor de camino a Emaús, y Emaús quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y ellos iban de Jerusalén por todo lo que habían vivido, iban conversando del Señor. Por eso, ¿qué conversaciones tienes tú? ¿Son del Señor o son conversaciones del mundo? Y usted tiene que revisar de qué es lo que conversa usted. Hoy día, ¿de qué conversa el mundo? Mire, hoy día los cristianos conversan sobre la muerte del Papa. El Papa ha muerto. Y todo el mundo conversa. Hoy día, usted abre por las redes sociales, aparece el Papa por allí, ya en su velorio, como le decimos aquí. Ya todo el mundo está viajando para ver los restos del Papa. ¿De qué es la conversación que usted mantiene? Los que son cristianos y los que creen en las cosas de Dios, pues hoy día están hablando del Papa. Los que no son cristianos ni creen en las cosas de Dios, ¿de qué están hablando? Usted como hombre cristiano, usted como hombre de Dios, ¿de qué habla? Habla de la misericordia, habla de la gracia, habla del bautismo, habla de los sacramentos, habla de la reconciliación con Dios, o usted está pendiente hablando es de negocio, de dinero, de moda, en fin. Usted tiene que revisar. Si usted es cristiano, debe hablar de las cosas de Dios. Por eso ellos vinieron después a decirle a los apóstoles, mire, lo que nos pasó, nos encontramos al Señor y el Señor nos explicó las Escrituras, empezando por Moisés, los profetas, y etcétera, hasta llegar al momento donde el Hijo del Hombre tenía que padecer y resucitar al tercer día, porque el Señor se lo había dicho. El Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres y va a morir y a resucitar en el tercer día. Entonces, el Señor quiere que nosotros resucitemos con Él. En otras palabras, que hablemos de la resurrección. Mire, esta semana es tiempo de la resurrección. En esta semana también estamos celebrando la Divina Misericordia, por decirlo así. En algunos lugares están haciendo la novena a la Divina Misericordia. Entonces, el próximo domingo es domingo de la Divina Misericordia. Y ustedes y yo, por tal razón, debemos hablar de Jesús y anunciárselo a quién, a los demás. Y dice, ¿y cómo lo reconocieron al partir el pan? La iglesia siempre nos habla a nosotros y nos pide que reconozcamos a Jesús. ¿Dónde? En la Eucaristía. Y ya vemos nosotros entonces lo que el Señor nos habla en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 55 en adelante. De que cómo debemos reconocer nosotros a Él en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. A Jesús hay que reconocerlo entonces en la Eucaristía y la iglesia siempre nos lo ha enseñado. Cuando usted pasa a recibir la comunión dirá el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces nos unimos a quién, a Jesucristo. Debemos reconocer a Jesucristo en la Eucaristía. A eso nos llaman nosotros los discípulos de Emaús, a cómo reconocer a Jesús al partir el pan. Y dirá la palabra de Dios, este mismo evangelio de San Lucas, que celebramos el día de ayer, en el capítulo 13, versículo 35, dice que el Señor no se fue, sino se quedó con ellos en la Eucaristía. Se desapareció, pero cuando Él entregó el pan era porque estaba ahí. ¿Cuál es la bendición? Tomen, esta es mi carne que será entregado por ustedes. Tome, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados y hagan esto en conmemoración mía, que lo dirá 1 Corintios 11, 24.
que Pablo nos lo recuerda a nosotros, pero que el Señor también nos lo recuerda. Hagan esto en memoria mía, nos dirá el Señor. Entonces, el Señor nos deja a nosotros esto, la Eucaristía, para que lo reconozcamos a Él, aunque su ascensión al cielo la vamos a celebrar días más adelante, por allá dentro de unos 37 días, ¿sí? Porque el Señor vino el Pentecostés y después la ascensión, entonces el Señor se va a ir, pero se va a quedar en la Eucaristía para que cada sacerdote lo traiga al mundo, para que la gente lo reconozca al partir el pan. Cuando se parte el pan o se consagra, usted debe reconocer ¿a quién? A Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, mientras hablaban de esas cosas, se le presentó en medio de ellos y le dijo, la paz esté con usted. ¿Qué nos viene a traer Jesús a nosotros? Mire, la paz. Mientras ellos conversaban y les decían todo, cómo lo reconocieron al partir el pan, cómo le había explicado las escrituras, dice la palabra de Dios, Jesús se presentó. Cuando usted habla de Jesús, Jesús está siempre presente. Cuando sus conversaciones son de Dios, Dios está siempre presente y nos va a decir, la paz esté con usted. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. En otras palabras, va a decir al Señor, pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Mire, hay cristianos todavía que se espantan y que tienen dudas. Usted debe clarificar esas dudas con el Señor. Miren mi mano y mis pies, pues soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso como ven que tengo yo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Un fantasma es solo espíritu, pero Jesucristo ha resucitado en cuerpo y alma. Y en espíritu, Él ha resucitado completamente. Por eso, cuando fueron a ver el sepulcro, no encontraron a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor había resucitado. Ellos tenían sus dudas, aunque los discípulos de Maús les dijo que se les había presentado en ese caminar. Esto vienen a traerle la buena noticia también ¿a quién? A los apóstoles, a decirle, mire, el Señor resucitó. Y el Señor dice, mire, aquí están las pruebas, convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven. Y lo bueno de aquí dice, le mostró las manos y los pies, pero ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos. Y le dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Una señal de que está vivo y vivo completamente es que le pidió de comer. ¿Tienen algo de comer? ¿Los fantasmas necesitan comer? No necesitan comer. En este caso, Jesús le pide de comer para decirle, sí, estoy vivo, he resucitado. Un fantasma no necesita comida, en cambio yo sí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita. Y dice que le ofrecieron un trozo de pescado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. ¿Para qué? Para borrar toda duda. ¿Para qué? Para que ellos creyeran firmemente en el Señor, de que sí había resucitado en cuerpo y alma. Un fantasma es solamente alma o espíritu. Es decir, no necesita alimento. Pero el Señor les pidió alimento para que ellos cayeran en cuenta de que sí había resucitado. ¿Por qué ellos estaban atónitos y por qué ellos no acababan de creer? Porque lo habían visto el Viernes Santo morir crucificado. Todo aquel que era crucificado moría, no habían dudas. A los ladrones le quebraron las piernas para que murieran a través del dolor. Tenían que morir. Jesús había muerto antes, a las 3 de la tarde. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo hecho ya la oración del salmista, entregó su vida a Dios por medio de esa oración. Era la oración más adecuada de hacer en ese momento. Una ejaculatoria, Padre, que siempre Jesús llamó así a Dios Creador, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo del salmista? En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, en otras palabras, ¿qué pasa? Mire, pasa lo siguiente, Jesús hizo la oración y aquellos que a lo mejor no estaban, Juan sí estaba con su madre al pie de la cruz, pero a lo mejor los demás estaban lejos, se dieron cuenta de todo lo que había pasado, cómo lo habían golpeado, ultrajado y cómo había muerto en la cruz. Vieron cómo lo enterraron, dice la palabra de Dios.
Ellos estaban atónitos porque lo habían muerto y a los 3 días, el viernes murió, sábado y el domingo ya estaba vivo. Para ellos era una noticia, sí, dice la palabra de Dios, de alegría, pero todavía seguían atónitos. ¿Por qué? Porque habían vivido esta experiencia, nadie la ha vivido. Solamente los apóstoles y al que el Señor se le quiso mostrar. Le mostró la resurrección. El Señor le mostró la resurrección. Y por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros, ellos estaban atónitos al vivir todas estas cosas, los recuerdos, los pensamientos de cómo lo habían maltratado, de cómo lo habían crucificado y que ahora estuviera vivo. Era como una sorpresa para ellos. Ustedes y yo nos tenemos que sorprender con la palabra de Dios. Ustedes y yo nos tenemos que sorprender con Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, después le dijo, lo que ha sucedido es aquello que les había hablado yo. Entonces, recordamos que el Señor le había dicho, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, morir y resucitar al tercer día. Cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué fue lo que les explicó a quién? A los discípulos de Emaús. Y dice la palabra de Dios, entonces les abrió el entendimiento. ¿Usted quiere comprender la palabra de Dios? Pídale al Señor el entendimiento, pídale al Señor el don del entendimiento, pídaselo. Dígale al Señor, Señor, dame el don del entendimiento. Y eso lo vamos a recibir en el día de Pentecostés. Cuando nosotros celebremos el Pentecostés, el Señor, uno de los dones es el entendimiento, que usted debe pedirlo ¿para qué? Para que comprender las Escrituras. Dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. El don del entendimiento es ¿para qué? El don del entendimiento es para comprender las Escrituras. Y le dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Entonces los apóstoles van ahora a agarrar cada uno, después de Pentecostés, después de predicarle a los judíos, y luego con Pablo, ¿sí? Pablo de Tarso, que le va a predicar a los gentiles, se va a empezar el proceso de evangelización, lo que nos dice a nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, Jesús vino a reunir al pueblo judío para que creyera en él. Ahora los apóstoles son los encargados de llevar la predicación a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Dónde va a comenzar la predicación? En Jerusalén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 en adelante, van a mostrar cómo Pedro va a empezarle a predicar a los judíos y cómo muchos se van a bautizar para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Muchos se van a bautizar, dirá la palabra de Dios. Y esa promesa es para grandes, para ustedes, dirá la palabra de Dios, y para sus hijos. Entonces los apóstoles comienzan a predicar por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios, dirá la palabra de Dios, para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. ¿Por qué son testigos? Porque cada vez que el Señor se le acercaba a un enfermo, lo primero que hacía era perdonarle los pecados. Tus pecados te son perdonados, vete en paz y no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te pase algo peor. Entonces nos dice la palabra de Dios, mire, Dios nos dice a nosotros, la predicación es para que usted obtenga el perdón de los pecados, se vuelva a Dios y debemos ser testigos de esto. ¿Cómo somos testigos? Aquellos que se convierten día tras día. Pues que la palabra de Dios la comprendamos, que nos volvamos a Él de todo corazón, para que así un día recibamos el perdón de los pecados a través de los sacramentos, por el bautismo, el perdón del pecado original y la confesión, porque somos débiles y pecamos y le pedimos al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Él que es misericordioso perdonará nuestros pecados a través del sacramento de la confesión por medio del sacerdote. Que podamos todos acudir al sacramento, que podamos recibir el perdón de Dios para así poderlo dar también a nuestros hermanos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más.
te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te sirva. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Pueblo redimido por Dios, anuncia la maravilla del Señor que te ha llamado a las tinieblas, a su luz admirable. Aleluya. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Que viva Jesucristo, que viva.